Calculadora de estadística descriptiva de Gabriel Montaño y Carlo Alcalá. Tabla de frecuencia. La tabla de frecuencias es una herramienta que permite ordenar los datos de manera que se presentan numéricamente las características de la distribución de un conjunto de datos o muestra. Ejemplo, se desea saber cuántos menores desde que nacieron hasta adultos de 91 años tienen coronavirus en una población de 50 personas. El primer paso son los intervalos, donde se ingresa el mayor dato y el menor dato. Y después de los intervalos se ingresa la cantidad total de datos que tenemos, que son 50. Y en base a esto tendremos el paso 2, los intervalos, que se definen así: 0, 14, 14, 28, 28, 42, 42, 56, 56, 70 y así hasta el 98. Ahora, la marca de clase no es más que la suma entre ambos intervalos dividido entre 2. El paso 3, la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es la cantidad de datos que tenemos entre intervalos, de tal forma que al final nos dé el total de los datos. Y la frecuencia absoluta acumulada es la suma hasta el nivel de intervalo más los anteriores, es decir, 1 más 2 son 3, 6 más 2 más 1 son 9 y así sucesivamente hasta el 50. En nuestra calculadora se ingresarán los datos respectivos de la frecuencia absoluta y tendremos la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia relativa. La frecuencia relativa es el porcentaje total respecto de la frecuencia absoluta respecto de todos los casos. Por ejemplo, esto se define como la frecuencia absoluta acumulada entre n. Digamos, 1 entre 50 es 0.02 y 3 entre 50 es 0.04 y así sucesivamente. En el código simplemente se ingresa los datos de la frecuencia absoluta acumulada. Ahora, la frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa acumulada no es la suma que un intervalo más los anteriores. Es decir, 0.06 es 0.04 más 0.02, 0.12 más 0.04 más 0.02 es igual a 0.18 y así sucesivamente. En el código solo se ingresan los datos de la frecuencia absoluta. Y finalmente, como último paso, una vez que se calculen todas las frecuencias, tendremos un resultado con cada categoría e intervalo distribuido en la tabla. La frecuencia acumulada, relativa, absoluta y por último las sumatorias o, o los datos últimos. Con esto pasamos a mi compañero Gabriel. Continuando con el tema, voy a explicar sobre qué es la media. La media es el promedio de un conjunto de valores o su distribución. Esta media tiene una fórmula en la cual aquí lo tenemos, media es igual a la sumatoria de las frecuencias absolutas por las marcas de clase y todo esto dividido entre la cantidad de datos, que es igual a n. Perfecto. Vamos a nuestra tabla de frecuencia que lo hizo mi compañero anteriormente. Aquí está. Ya. Lo que tenemos que hacer es crear, en mi caso yo le he creado una columna en la cual aquí se almacenan la multiplicación de las marcas de clase y las frecuencias absolutas.
Ahora bien, solo nomás queda multiplicarlos. 7 por 1, 7. 21 por 2 igual a 42. Y así sucesivamente para llenar en cada fila. Y una vez que ya tengamos todos los datos, solo nomás hay que encontrar la sumatoria. Es lo que nos pide para la fórmula, la sumatoria de la multiplicación. Y todo esto calculando me sale que es 3290. Perfecto. Ahora, como ya tengo la sumatoria, solo nomás queda reemplazar en la fórmula. X media es igual a la sumatoria, que es 3290, sobre 50, que es la cantidad de datos de nuestro ejemplo. En total, X media es igual a 65.8. Perfecto. Ahora nos vamos al código. Lo que hice en este código fue primeramente ingresar un mensaje en la cual diga ingrese la cantidad de datos, o sea, cuántas filas quiero para esta tabla de frecuencia. Y luego después puse una condición en la cual diga mientras que Q sea igual a 0 y que Q sea menor que los datos, para que esos datos estén almacenados en la tabla y que no se sobresalga. Y entonces si cumple esta condición, va a continuar con el procedimiento. Bien, luego después ingresé un code que dice ingrese los datos de la marca de clase. Vamos a poner esa variable, también igual de las frecuencias absolutas, y vamos a calcularlo. Ya tenemos las dos variables. Entonces yo quiero la multiplicación de estos dos. Entonces creo una variable de que es xf, que es igual a la multiplicación de las marcas de clase por las frecuencias absolutas. Entonces después al final puse un mensaje que diga la multiplicación de xi por ni es nuestra variable xf. Perfecto, pero yo no estoy buscando la multiplicación de estos dos, yo estoy buscando la sumatoria de esa multiplicación. ¿Cómo lo he hecho? He creado una variable n en la cual n lo puse igual a 0. Entonces este n igual a 0 va a ir almacenando todos los datos, todas las multiplicaciones que se encuentren, y los va a ir sumando. Como en este dice n es igual a n más xf. Y con esto encuentro la sumatoria. Perfecto. Y también creo otra variable m, en la cual esta m, que es igual a 0, lo puse para encontrar la cantidad de datos, o sea, la sumatoria de las frecuencias absolutas, porque eso nos pide para la fórmula, encontrar la cantidad de datos o sumatoria de las frecuencias absolutas. Perfecto. Ya que tengo nuestras variables, nuestras sumatorias, solo nomás queda reemplazar a la fórmula. Entonces antes de eso puse un mensaje que diga la sumatoria de las xi por ni es igual a nuestra n. Aquí ya tenemos. Entonces puse la variable x, en la cual esta x va a ser la media que estamos buscando. X es igual a la n, que es la sumatoria, sobre m, que es la cantidad de datos. Perfecto. Y al final ingresé un mensaje que diga la media o promedio total de todo esto es x. Perfecto. Solo más al final nos queda compilar. Ahí está nuestro logo. Buscar la media, que es el 2. Puse un texto para que la gente pueda comprender cómo se trata de este tema. Y bueno, aquí dice ingrese la cantidad de datos. O sea, que cuántas filas quisiéramos para esta tabla de frecuencia. Sería entonces, nuestro ejemplo sería 7. Perfecto. Vamos a nuestro ejemplo. Un momentito. Aquí está. Nos dice ingrese los datos de xi, que es la marca de clase, que sería 7. Ingrese los datos de la frecuencia absoluta, que sería 1. Perfecto. Y después nos da un mensaje que dice la multiplicación de xi por ni es igual a 7. Perfecto. Y así vamos a ir ingresando todos los datos. 21, 2, 35, 6, 49, 6, 63, 10, 77, 12 y 91 y 13. Nos sale la sumatoria de la multiplicación de xi por ni es 3290, igual a lo que hemos calculado manualmente. Y la media o promedio total de toda esta fórmula es 65.8, igual. Y ahí terminamos con la media. La moda. La moda es el valor con mayor frecuencia en una de las distribuciones de datos. Esta moda igual tiene como la media una fórmula en la cual su fórmula es el límite inferior más la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior, que eso lo voy a explicar ahora mismo,
sobre la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior más la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta superior. Y todo esto multiplicado por la amplitud. Perfecto. Como dice aquí en este mensaje, primeramente se debe encontrar el mayor dato de la frecuencia absoluta para obtener los datos de la fórmula. O sea, quisiéramos encontrar todos estos datos para que cumplan con la fórmula. Muy bien, como dice, se debe encontrar el mayor dato. Aquí en esta tabla vamos a buscar de la frecuencia absoluta de esta columna cuál es el mayor de todos estos datos. La cual aquí le hemos visto que es el 13. Una vez que ya hemos encontrado el mayor de todos esos datos, tenemos que tomar toda esta fila y toda esta fila son los datos para la fórmula. Y al final solo queda reemplazar. Entonces se dice que la moda es igual a límite inferior que es 70 más la frecuencia absoluta que es el 13 menos la frecuencia absoluta anterior. La frecuencia absoluta anterior es el del 13, su anterior, que es el 10. Y si digamos que quiero el superior, es el que está adelante del 13, que es el 12. Perfecto. Entonces 13 menos el anterior, que es el 10, sobre 13, la frecuencia absoluta, menos 10, que es igual a la frecuencia absoluta anterior, más la frecuencia absoluta, menos la frecuencia absoluta superior, que es el 12. ¿Está bien? Y todo esto multiplicado por la amplitud, que es 14. Recuerden que la amplitud solo se debe restar entre el límite superior y menos el límite inferior, que se daría 14. Perfecto. Entonces la moda nos quedaría que es 80.5. Y nos vamos al código. Entonces código, aquí está. El código, primeramente lo que hice fue encontrar el mayor dato de la frecuencia para obtener ese manda el mensaje que los he explicado ahora mismo. Entonces, una vez que ya obtuvimos la fila, solo nomás queda ingresar los datos. Ingrese el límite superior, ingrese el límite inferior, ingrese la frecuencia absoluta anterior y la frecuencia absoluta superior. Y por último, queda la amplitud, como lo hemos dicho, la límite superior menos el límite inferior. Perfecto. Y al final ingresé la variable mo, que es la moda, y puse su fórmula. Perfecto. Entonces, como por último paso, ingresé un mensaje en la cual diga la moda del problema es mo. Perfecto. Ahora solo nos queda compilar. ¿Ya? El 3 es la moda. Perfecto. Como se dice, primeramente, como ya hemos encontrado la fila, ¿dónde están? Aquí está. Solo nomás queda reemplazar. Ahí está. Límite superior, que es 84. Límite inferior, que es 70. La frecuencia absoluta, que es el 13. La frecuencia absoluta anterior, que es el 10. La frecuencia absoluta superior, que es el 12. Perfecto. Y la amplitud aquí nos dice que es 14. Y la moda del problema es 80.5. Exacto, igual a lo que hemos calculado. Perfecto. Bueno, y por último tenemos la mediana, en la cual nos dice, la mediana representa el valor de la variable de posición central en un conjunto de datos ordenados. O sea, de toda la tabla que tenemos de este ejemplo, ¿cuál es el valor central? En la cual este también tiene su fórmula, donde la mediana es igual al límite inferior más la cantidad de datos sobre 2 menos la frecuencia acumulada anterior, absoluta acumulada anterior, sobre la cantidad, sobre la frecuencia absoluta, perdón. Y esto multiplicado por la amplitud. Perfecto. Y aquí ahora nos dice primeramente, se debe encontrar el valor de n2 para encontrar la posición, o sea, para encontrar las variables. En este caso, como dicen, con n sobre 2. En cambio, como n es igual a la cantidad de datos que de nuestro ejemplo es 50, entonces 50 dividido entre 2 es 25. Muy bien, ahora vamos a buscar en nuestra tabla de la frecuencia absoluta acumulada, ¿dónde está el 25? Y aquí lo tenemos marcado, el 25. Entonces, como ya tenemos el 25, toda esta fila son sus variables para la fórmula. Perfecto. Solo nomás queda reemplazar.
La mediana es igual al límite inferior, que es 50, más n, que es 50 sobre 2, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, su anterior, que es igual al 15, todo esto sobre la frecuencia absoluta, que es 10, y multiplicado por la amplitud, como lo dije, que es 70 menos 56, que es 14. Perfecto, y ya obtenemos la mediana, que es igual a 70. Pero hay un atajo. Como la mediana si sale exacto, digamos que el resultado de, en este caso, n sobre 2 sale exactamente igual al número que se encuentra en la tabla, directamente el límite superior es la mediana. Como ven aquí, 70 es 70. Pero hay que demostrarlo para que se aclaren dudas. Ahora vamos al código. Bueno, primeramente ingresé un mensaje en la cual diga: ingrese la sumatoria de las frecuencias absolutas, o sea, la cantidad de datos. Como es 50, entonces el resultado de n mayor es igual a 25. Ya tenemos la posición. Perfecto. Se debe tomar la fila de n o la fila que le sigue. Perfecto. Ahora, después de eso puse los mensajes en la cual diga: ingrese el límite superior, el inferior, la frecuencia absoluta acumulada anterior, la frecuencia absoluta y la amplitud. Calcular cada una de esas variables. Y por último, crear la variable m, que es la mediana, que es igual a la fórmula. Puse la fórmula. Y por último, poner el mensaje que diga: la mediana del problema es ME. Perfecto. Ahora empezamos a compilar. Es el anterior, perdón. Un momento. Ya. ¿Dónde está? Mediana. El cual. Aquí igual añadimos su texto. Y va. Nos dice: ingresa la sumatoria de las frecuencias absolutas. Entonces, en este caso es 50. Ya. Vamos a nuestro ejemplo. Perdón, nos hemos olvidado. Ya. Como dice, se debe tomar la fila de la frecuencia absoluta 25, que es igual a 25. O sea, aquí está la del 25. Ahora con esto ya tenemos todos los datos. Límite superior. El límite superior es 70. Y límite inferior es 56. Ya. La frecuencia absoluta acumulada anterior, donde está de 25, su anterior es 15. Ya. Ahora, la frecuencia absoluta de esta fila es 10. Y como hemos calculado, la amplitud es igual a 14, entonces nos dice que la mediana del problema es 70. Y ahí ya lo tenemos demostrado. Los cuartiles. Los cuartiles son tres valores de la variable que dividen a un conjunto de datos ordenados en cuatro partes iguales. O sea, ¿a qué me refiero a esto? De la tabla de frecuencia, en nuestro ejemplo, quiero saber cuál es el 25%, en qué fila está el 25%, en cuál es el 50%, el 75% y el 100%. Por eso se lo denomina cuartiles, porque divide a cuatro partes iguales. Perfecto. Luego, ah, primeramente, se debe encontrar la posición o fila para encontrar las variables del cuartil, o sea, encontrar todas esas variables de su fórmula, que es igual al límite inferior más la amplitud por K, que la K es el cuartil que se puede elegir entre 1 hasta 3, por la N, que es la cantidad de datos, sobre 4, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, más la frecuencia absoluta acumulada, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior. Perfecto. Muy bien. Primeramente, como se dice, se debe encontrar la posición. Entonces, lo que tenemos que hacer, es multiplicar K por N sobre 4. En este caso, K lo quisiera encontrar del cuartil 1, que es 1 por 50, que ya sabemos que la cantidad de datos es 50, sobre 4. Entonces la posición es 12.5.
Y ahora en la tabla busquemos esa posición. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Eso lo vamos a encontrar en la frecuencia absoluta acumulada. O sea, como nos salió 12.5, debe estar más o menos por aquí, por esta fila. Pero como no sale exacto, lo que debemos hacer es tomar el superior. O sea, en este que como es 12.5, tomamos el superior que es 15. O sea, tomemos toda esta fila. Perfecto. Ahora bien, una vez que ya tenemos esta fila, solo nos queda reemplazar. Ya tenemos todas las variables y solo queda nomás reemplazar. Vamos a nuestro proyecto. Y aquí está. El cuartil 1, que es límite inferior, que es 42, más la K, que es el 1 por 50 sobre 4, menos 9, que es la frecuencia absoluta acumulada anterior, sobre 15, que es la frecuencia absoluta acumulada, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior. Perfecto, y todo esto multiplicado por la amplitud, que es 56 menos 42, que es igual a 14. Entonces nos dice que el cuartil 1 es 50.16. O sea que aquí está. Este 50.16 es en la variable de los límites, perdón, que está entre este y este. Aquí se encuentra el cuartil 1. Y así podemos agregarlo, o sea, podemos hacerlo con el cuartil 2 y cuartil 3. Ojo, que solo se puede elegir de 1 hasta el 3. Y entonces de ahí encontramos el cuartil 2 que es 70 y cuartil 3 que es 83.46. Y ahora nos vamos al código. Lo primero que hice fue poner un mensaje que diga ingresar el cuartil. Ya recuerden que la K debe ser entre 1 y 3. Por eso puse una condición que diga si K debe ser mayor a 0 y K debe ser menor o igual que 4. Porque si sobrepasa de 4 ya no es un cuartil. Entonces vamos a continuar. Luego ingresé el mensaje que diga ingrese la cantidad de datos, o sea, cuál es la sumatoria de las frecuencias absolutas. Con esto vamos a calcular la posición, o sea, cuál es la posición o la fila que debemos de tomar para las variables que nos faltan para la fórmula. Entonces, nuestra NI es la posición, que es igual a la K por la cantidad de datos sobre 4. Perfecto. Y luego puse un mensaje que diga, se debe tomar la fila de la frecuencia absoluta NI. Ese es nuestro resultado de nuestra multiplicación. O la fila que le sigue. Perfecto. Una vez que ya tenemos las variables, solo más queda reemplazarlo. Entonces, aquí nos dice ingrese el límite superior, el límite inferior, la frecuencia absoluta acumulada anterior que es esta, y la frecuencia absoluta acumulada. Y por último, la amplitud. Perfecto. Ahora, solo nomás queda reemplazarlo. Puse un mensaje que diga, reemplazamos en la fórmula, y aquí lo tenemos. Esto de la fórmula lo he hecho más fácil, lo he dividido en dos partes, en la cual S es todo esto, o sea, de aquí hasta aquí. Perfecto. Esto para que el resultado no me varíe. Entonces Q es igual a LI más S, que es todo esto, por la amplitud. Y por último, ingresé el mensaje que diga el cuartil Q, o sea, aquí ponemos la variable K, es Q, que es nuestra fórmula. Perfecto, ahora vamos a compilar. El cuartiles es el 5. Nos dice ingresa el cuartil, ya saben del 1 al 3, voy a elegir el cuartil 1. Ingrese la cantidad de datos. ¿Cuántos datos hay en nuestro ejemplo? 50. Perfecto. Entonces nos dice se debe tomar la fila de la frecuencia absoluta acumulada, el 12.5. Vamos a nuestro ejemplo. 12.5 de la frecuencia absoluta acumulada. No hay el 12.5, pero lo que sí sé es que está entre medio entre el 9 y el 15. Pero como dice el ejemplo, si no hay el 12.5, se debe tomar la fila que le sigue.
O sea, en este caso, como están aquí en el medio, el que le sigue es el 15. Entonces el 15, toda su fila vamos a tomar para la variable, para nuestra fórmula. Perfecto. Entonces nos dice, ingrese el límite superior. Límite superior es 56. Ahí está. El límite inferior es 42. Perfecto. La frecuencia absoluta acumulada anterior del 15, su anterior es el 9. Ingrese la frecuencia absoluta acumulada, que es el 15, y la amplitud es 14. Entonces nos dice que el cuartil 1 es 50.16. Perfecto. Entonces este 50.16 debe estar por aquí. Aquí debe estar. Muy bien. Y así podemos reemplazarlo si quieres del 1 hasta el 3, el cuartil 1, el cuartil 2 o el 3. Y este lo va a resolver. Perfecto. Los deciles. Los deciles son 9 valores de la variable que dividen el conjunto de datos ordenados en 10 partes iguales. Es igual como lo de los cuartiles, solo nomás que en su fórmula lo que varía es, en vez del 4, es el 10, porque son deciles. Y también otro que la K es un decil, no es un cuartil. Entonces la K puede tomar los valores entre 1 hasta 9. Y todo lo demás es igual que los cuartiles. Y como aquí lo dice, se debe encontrar la posición, la fila, para encontrar las variables del cuartil. Muy bien, hagamos el ejemplo. Vamos a nuestro código, donde está deciles. Lo que hice fue casi lo mismo que el código para los cuartiles, solo que nomás he cambiado la condición de si, de if, en la cual k debe ser mayor que 0 y que k sea menor o igual a 10. Perfecto, y que la posición debe ser dividida entre 10. Y todo lo demás es similar al de los cuartiles. Perfecto. Una vez ya todo hecho esto, vamos a compilar. 16 deciles. Muy bien. Ingresa el decil. ¿Qué decil que queremos? Ya saben que se puede tomar del 1 al 9. Voy a elegir el 6. Ya. Ingrese la sumatoria de las frecuencias absolutas, o sea, la cantidad de datos, que es 50, en este ejemplo. Se debe tomar la fila de la frecuencia absoluta acumulada, el 30. Muy bien, vamos a nuestro ejemplo. Aquí estamos. No hay el 30. El 30 está entre el 25 y el 38. Y como lo dijimos, se debe tomar el que le sigue del número que hemos calculado, que sería 38. Entonces tenemos toda esta fila para la fórmula. Solo queda reemplazar. Ingrese el límite superior, que el límite superior es 84. Muy bien. Límite inferior, que es 70. La frecuencia absoluta acumulada anterior. Del 38 su anterior es 25. La frecuencia absoluta acumulada, que es 38. Perfecto. Entonces la amplitud igual es 14 y reemplazamos a la fórmula. Entonces nos quiere decir que el decil 6 es 75.3846, en la cual ese 75 debe estar por aquí, entre estas dos intervalos. Por aquí debe estar. Y así hemos encontrado un decil. Tan igual lo podemos reemplazar con el 1, con el 2 o hasta el 9. Perfecto. Ahora nos vamos con los percentiles. Percentiles. Los percentiles son la variable que dividen en partes de una población. O sea, ¿a qué me refiero a esto? De una población quisiéramos saber cuál es cualquier cantidad que sea el 1%, el 2%, el 3%, etc. Eso es lo que nos dicen los percentiles, en la cual es la misma fórmula que la de los cuartiles y que de los deciles. Pero lo que varía es lo que está es sobre 100. Ya no es sobre 10 ni sobre 4, es sobre 100. Perfecto, y es el mismo procedimiento como los dos ejercicios anteriores. Muy bien, vamos directamente al código porque esto ya se les he explicado y ya lo deben entender. ¿Dónde están percentiles? Como les dije, lo que cambia nomás, el código igual lo he creado similarmente, solo nomás que variado que k debe ser menor o igual que 100 y que la posición debe ser dividida entre 100.
para encontrar su posición. Perfecto, y solo nomás queda compilar. Un momentito. Ya. Vamos a los percentiles, que es el 7. Muy bien. Ingresa el percentil. ¿Qué percentil quisiéramos? Yo diría el 2. Perfecto. Ingresa la sumatoria de las frecuencias absolutas, que es 50. Se debe tomar la fila de la frecuencia absoluta 1. Muy bien, vamos a nuestro ejemplo. La fila 1, que aquí lo tenemos. Entonces, solo nomás queda reemplazar los datos de esta fila. El límite superior es 14, límite inferior es 0, la frecuencia absoluta acumulada anterior, que en este caso debería, como no hay uno, el siguiente es el 0, porque ya no hay más variables, no pueden ser variables negativas. Entonces tomamos el 0, luego viene la frecuencia absoluta acumulada, que es el 1, y nos dice que la amplitud es 14 y que la fórmula el percentil P2 es igual a 14. Como los dije, que si la variable que hemos encontrado la posición, que es igual al de la frecuencia absoluta acumulada, directamente su límite superior es el resultado, 14. Y aquí lo podemos verificar. La varianza. Muy bien. La varianza de una variable aleatoria es una medida de dispersión definida como la esperanza del cuadrado de la desviación de dicha variable respecto a su medio. Esta varianza contiene una fórmula en la cual, aquí lo tenemos, que es esta s elevado a la 2 de x, que es igual a la sumatoria de la marca de clase menos la media, esto 2 elevado al cuadrado, por la frecuencia absoluta. Y todo esto dividido entre n, que es la cantidad de datos. Muy bien, encontremos la varianza de nuestra tabla, de nuestro ejemplo. ¿Dónde está? Aquí lo tengo. Lo primeramente que se debe tener es la media. Pero como nosotros ya hemos calculado la media, entonces eso ya es un problema menos. Entonces solo nos queda reemplazar. Aquí creo una columna en la cual quiero resolver todo este ejercicio complejo para así, una vez que tenga el resultado en cada casilla, en cada fila, poder obtener la sumatoria, porque eso nos pide en la fórmula. Muy bien, solo nomás es la marca de clase 7 menos la media, que es 65.8, elevado al 2 por la frecuencia absoluta, que es 1. Y me sale este resultado 3457.44. Y así sucesivamente para cada fila. Y una vez que tengamos todas las variables, solo nomás queda sumar. Y en total me sale el 24.696. Muy bien, ya tenemos la sumatoria, entonces solo nomás queda reemplazar. Como les dije, aquí ya tenemos la sumatoria 24.696 sobre 50, la cantidad de datos, que es 50. Entonces nos da una varianza de 493.92. Perfecto, entonces vamos a ver en el código. ¿Dónde está? Varianza. Lo primeramente que hice fue ingresar un mensaje que diga ingrese la cantidad de datos, o sea, la cantidad de filas que queremos para la tabla, y la condición for, en la cual diga que Q debe ser igual a 0 y que Q sea menor que los datos. Perfecto. Luego ingresé el mensaje que diga ingrese datos de la marca de clase, ingrese datos de la marca, la frecuencia absoluta, vamos a calcularlo. Sí, todo este código es de la media, o sea, como ya hemos calculado la media en otro caso, aquí solo me lo he copiado para ahorrarnos más tiempo. Muy bien. Ahora solo nomás, después de que ya tuvimos la sumatoria, la media, ahora puse el mensaje de encontrar todo este ejercicio que lo hemos hecho en una columna, en la cual después puse otra vez la condición for que i sea igual a 0 y que i sea menor que los datos. Muy bien. Continuando, puse un mensaje que diga ingrese datos de la marca de clase, otra vez, xi, ingrese datos de la frecuencia absoluta, ni, y ahora solo nomás ya h es nuestra variable, donde lo que queremos calcular de todo esto, de todo este ejercicio. H es igual al poll,
de W de la marca de clase menos X, que es la media que ya hemos calculado anteriormente, todo esto elevado al 2 por la frecuencia absoluta, que es la Y. Muy bien. Ahora, solo por finalizar, puse el mensaje de todo ese ejercicio es H. Aquí va a poner el resultado. Muy bien. Pero como está diciendo la fórmula, no queremos esa multiplicación, queremos la sumatoria. Entonces, creé la variable sumatoria que es igual a 0. ¿Dónde está? Sumatoria que es igual a 0, que se va a ir almacenando y va a ir sumando todos los datos que se crea en la variable h. Sumatoria es igual a sumatoria más h. Perfecto. Entonces, al final salí del bucle y puse un mensaje que diga la sumatoria de todo este ejercicio es la sumatoria, que es nuestra variable. Muy bien, una vez que ya tenemos la sumatoria, solo nomás queda reemplazar en la fórmula. Nuestra var es la varianza. Entonces, varianza es igual a la sumatoria sobre m, que le hemos calculado anteriormente. Aquí está, que m es la cantidad de datos, que es sobre 50. Perfecto. Y así, por finalizar de la varianza, encontramos, por finalizar, puse el mensaje que diga, y entonces la varianza es el var. Muy bien. Y ahora vayamos con la desviación estándar. Ya. Desviación estándar. Es una medida del grado de dispersión de los datos con respecto al valor promedio. ¿A qué me refiero a eso? Vamos a nuestro ejemplo. De nuestro ejemplo, digamos, cuánta distancia, cuánta separación hay en cada dato. O sea, digamos, del 1 al 2 hay una separación de 1, de 2 a 6 hay una separación de 4, de 6 a 6 0, de 6 a 10 4 y así sucesivamente. Queremos saber el promedio de separación de todos nuestros datos. ¿Cómo lo hallamos eso? La desviación estándar tiene una fórmula en la cual es la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Solo nomás, como primeramente ya hemos calculado la varianza, que es, en este caso ya lo hemos calculado que es 493.92, entonces solo sacamos su raíz. Entonces al final nos queda que la desviación estándar es 22.22. Perfecto. En cambio en el código era nomás ingresé, creé la variable s, que esto va a ser la desviación estándar, en la cual solo nomás lo elevé el var, lo hice con la raíz cuadrada de la varianza. Entonces al final ingresé nomás el mensaje que diga, entonces la desviación estándar es s. Y ahí termina nuestro código y solo nomás queda compilar. Perfecto. Vamos a el 8, que es varianza y desviación estándar. Ahí está, nos dice ingrese la cantidad de datos, o sea, ¿cuántas filas? 7. Ingrese datos de la marca de clase. Vamos a nuestro ejemplo. Ya. Primeramente lo que está haciendo eso es encontrando la media, lo que ya hemos calculado, pero hay que verificarlo nuevamente. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La marca de clase que es 7. Su frecuencia absoluta, más arriba, frecuencia absoluta que es 1, 21, 2, 35, 6, 49, 6, 63, 10, 77, 12, 91 y 13. Perfecto. La media es 65.8. Está bien. Ingrese datos. Ahora nos dice encontrar la sumatoria de todo este ejercicio completo, de todo esto. Ingrese los datos de la marca de clase, que es 7. Ahora ingrese la frecuencia absoluta, que es 1. Muy bien. Entonces, esta multiplicación nos sale 36.457.44. Igual a lo que hemos calculado. Perfecto. Ahora otra vez vamos a hacerlo para cada fila. La frecuencia es 21, la frecuencia 2, ¿dónde están? 35, 6, 49, 6, 63, 10, 77, 12, 91 y 13. Perfecto. Una vez que hemos calculado esto, la sumatoria de todo ese ejercicio es 24.696. Y aquí lo tenemos.
Entonces la varianza es 493,92, como lo tenemos ya resuelto. Y la desviación estándar es 22,2243, igual a lo que hemos calculado. Y con esto finalizamos nuestro proyecto de calculadora de estadísticas descriptivas. Espero que les haya gustado y muchas gracias por ver este video. Hasta luego.